El clima en sí mismo se refiere a unas condiciones atmosféricas que son cambiantes con respecto a las estaciones y a los lugares. Sin embargo, en los últimos años, cuando comparamos esos registros climáticos con registros anteriores, observamos que ha habido cambios tan grandes y tan todos en la misma dirección que podemos decir que verdaderamente se está produciendo un cambio en esas condiciones climáticas, y es a eso a lo que llamamos el cambio climático. La gestión del agua tiene varias partes. En primer lugar, tenemos que conocer nuestros recursos hídricos, y nuestros recursos hídricos se ven afectados por el cambio climático, tanto si hay condiciones de sequía como si hay condiciones de inundación. Por otra parte, nuestros diseños de las condiciones de drenaje, etcétera, se ven afectados por los patrones de lluvia, y el cambio climático está cambiando esos patrones, por lo tanto tendremos que cambiar nuestros diseños. Nuestros consumos, nuestros patrones de consumo, cuando estamos hablando de aguas de abastecimiento, tienen que ver con las necesidades de las personas, y si estas necesidades cambian, también lo hacen los patrones, y además tienen que venir regulados por los fenómenos de sequía o por las decisiones que se tomen con respecto a la utilización del recurso para aspectos energéticos. Por lo tanto, nos afecta en todo. Hemos de pensar que la sociedad, a su vez, es la que es parte, entre comillas, del problema, porque una causa importante del cambio climático es lo que se llama el efecto antropogénico, las personas, pero también tiene que ser la solución, porque somos los que somos capaces de alterar a nuestra voluntad lo que va a ocurrir. Por lo tanto, la sostenibilidad tiene un pilar fundamental que es el social. Tenemos que, como sociedad, entender y a su vez compartir con los demás que es una acción común y que va a ser una solución común a un problema común. Cada esfuerzo suma contra el cambio climático.